dice operaciones con funciones. La primera operación entre funciones que vamos a revisar es la igualdad. Entonces nosotros podemos decir que dos funciones son iguales. En este caso estoy llamándola las funciones f y g. Yo puedo decir que las funciones f de x y g de x son iguales si tienen la misma regla de correspondencia, pero si además están definidas en el mismo dominio y tienen el mismo recorrido. Entonces, dos funciones son iguales si y solo si tienen la misma regla de correspondencia y además tienen el mismo dominio y el mismo recorrido. Eso es la igualdad de funciones. Dos funciones son iguales si tienen la misma regla de correspondencia, mismo dominio y mismo recorrido. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. Dice, dadas estas funciones, determina si son iguales. Entonces, tenemos a esta función f1, cuyo dominio son los reales y cuyo recorrido son los enteros positivos. Aquí decimos que la función f1 mapea de R bueno, de los reales a los enteros positivos. Mapea de los reales a los enteros positivos. Y su regla de correspondencia es f1 de x es igual a 2x. Luego, tenemos la función 2 que mapea de reales a reales, o sea, que su dominio son los reales y su recorrido son los reales también. Entonces, su regla de correspondencia es 2x. Nos preguntan, ¿estas dos funciones son iguales, sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién puede intentarlo? Decirnos si son o no iguales y por qué razón lo serían o por qué razón no serían iguales. Levanten su mano, por favor. Adelante. Sí, Andrea, muchas gracias. No serían iguales porque Ajá. tienen diferente recorrido. Exacto, muy bien. Eso hace que sean diferentes. Muy bien, Andrea. Muy bien. Aunque tiene la misma regla de correspondencia, sí. Su regla de correspondencia es la misma 2x. Sus dominios también son iguales, pero sus recorridos no. Entonces, por esa razón, no son la misma función. No son iguales. Muy bien, Andrea. Perfecto. Entonces, continuamos. Bueno, ahora, adición de funciones. La suma de dos funciones se define como, entonces, para sumar a la función f de x con g de x, pues simplemente sumo sus reglas de correspondencia, que van a estar en términos de x. El dominio será, el dominio de la suma se obtendrá como la intersección de los dominios de cada una de esas funciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a la función f le calcularé su dominio, a la función g le calcularé su dominio y haré la intersección. Recuerden que la intersección de dos conjuntos es saber qué elementos son comunes a ambos conjuntos. Entonces, para determinar el dominio de una suma, pues tengo que hacer la intersección de los dominios de cada una de las funciones que componen a esa suma. Muy bien. Entonces, Entonces, sustracción de funciones. La resta de dos funciones se define como, entonces, f de x menos g de x, les decía, simplemente tenemos que hacer la resta de esas funciones, la resta de sus reglas de correspondencia, simplificar términos semejantes, si es que tienen términos semejantes, y si no, simplemente la operación resta quedará ahí representada entre esas dos funciones que se están restando. Y bueno, entonces el dominio de una resta de funciones de igual manera se obtiene con la intersección de los dominios de cada una de las funciones. Entonces, calculo el dominio de la primera función, calculo el dominio de la segunda y los intersecto. Y ya. Así se determina el dominio de una sustracción de funciones o resta de funciones. Bueno, ahora multiplicación de funciones. Entonces, mi primera función es f de x, mi segunda función es g de x. Entonces, las voy a multiplicar, multiplicando sus elementos, sus reglas de correspondencia y el dominio de la multiplicación de estas funciones se obtendrá con la intersección de los dominios de cada una de ellas. Entonces calculo el dominio de f, calculo el dominio de g y los intersecto. Entonces, como ustedes pudieron observar, para la suma de funciones, para la resta de funciones y para el producto, el dominio de la función resultante se obtiene con la intersección de los dominios de las funciones que intervinieron en esa operación. Entonces, les repito, para la suma, para la resta y para el producto, el dominio de la función resultante se obtiene como la intersección de los dominios de cada una de las funciones que intervienen en esa operación que nos estén pidiendo, ya sea suma, resta o multiplicación. ¿Me explico? ¿Qué dicen? Maestro, ¿Sí? y por ejemplo,
ahora vamos a pasar a la división. Entonces, se llama cociente de la función f entre la función g a la función f sobre g, tal que esta función f sobre g de x se obtiene como el cociente de f de x entre g de x. Y bueno, entonces esta función cociente, el dominio de igual manera se va a obtener como la intersección de los dominios de ambas funciones, pero se le tienen que quitar los valores de x que hacen que g de x, que está en el denominador, sea igual a 0. Entonces, para un cociente de funciones, de nueva cuenta, calculo el dominio de f, calculo el dominio de g, los intersecto, pero además de intersectarlos, debo de restarles los valores de x que hacen que la función del denominador sea 0, porque si la función del denominador es 0, pues entonces ese cociente pues ya no está definido. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profe. Es exactamente lo mismo hacer la intersección de los dominios, pero agregarle que debemos de suprimir aquellos términos que hagan que el denominador sea 0. Por eso aquí dice, el dominio de f entre g es la intersección de los dominios con g de x distinto de 0. O sea que le tenemos que quitar aquellos valores de x que hacen que el denominador sea 0. Muy bien. Y entonces aquí tenemos algunas operaciones con funciones que nos piden obtener la función resultante, en este caso la función suma, y dar su dominio. Entonces vamos a hacer ese en principio. Ok. Vamos a usar el pizarrón. ¿Me confirman si ya lo están viendo, muchachos? Sí. Sí, profesor. Ya. Gracias, gracias, gracias. Ok, ok. Entonces, ya están, ahí están. Dice, considere las siguientes funciones. F de x es igual a x cuadrada más 1 y g de x es raíz de x menos 3. Obtener la función suma y dar su dominio. Entonces, vamos a obtener primero la función suma, f de x más g de x. Entonces, decíamos que lo que tenemos que hacer para sumar estas funciones es sumar sus reglas de correspondencia. Entonces, ¿qué nos quedaría? Ah, pues yo tengo que sumar a x cuadrada más 1 con raíz de x menos 3. Y entonces les dije, si tienen términos semejantes, pues se simplifican. Pero si no, pues así dejan la operación indicada. Y entonces les preguntaría, ¿aquí hay términos semejantes? Recuerden, términos semejantes son aquellos que tienen la misma base, el mismo exponente. Entonces, ¿hay más x cuadradas aquí? No. No, no. ¿Hay más constantes que no estén elevadas a ninguna potencia? No. ¿Hay más raíces cuadradas? Tampoco. Entonces, no se puede simplificar esta expresión porque no hay términos semejantes. Así se deja indicada, tal cual. Y ya lo más importante es determinar su dominio. Entonces, decía en la presentación que el dominio de una suma, de una resta, de un producto, de un cociente, se obtiene con la intersección de los dominios. Con atención en el cociente, porque además de hacer la intersección, ¿qué tenemos que agregar? ¿O qué tenemos que tener presente en el cociente, muchachos? Además de que se hace con la intersección de los dominios, ¿qué tenemos que tener presente? Que debemos de... Ajá. El denominador no sea 0. Exacto, tenemos que quitar aquellos valores que hagan que el denominador sea 0. Muy bien, muy bien. Pero bueno, entonces por eso les decía que estaba cero. Cualquier cosa, interrumpanme. Entonces, ya realizamos la operación, la suma de funciones, pero ahora vamos a determinar su dominio. Entonces, ¿quién es el dominio de f? Que es esta. Recuerden, el dominio se define como el conjunto de valores que toma la variable independiente que hace que la función exista y arroje valores reales. Entonces, Hugo, ¿cuál es el dominio de f? Por favor, te escuchamos. Todos los reales. Ajá, es el conjunto de valores de x tal que x pertenece a los reales o al conjunto, al intervalo que va de menos infinito a infinito. Son equivalentes estas dos respuestas, ¿verdad, Hugo? Sí. Ok, muchas gracias. Y entonces ahora, ¿quién me dice cuál es el dominio de G? Recordando que el dominio de G es el conjunto de valores, perdón, el dominio de una función cualquiera es el conjunto de valores que toma la variable independiente, en este caso x, que hacen que la función exista y arroje valores reales. Entonces,
qué valores toma X para que ésta exista y arroje valores reales. Ah, pues si no lo puedo decir así directamente, pues planteo la expresión matemática que me ayudará a describir el dominio. Entonces, para que g de x exista y arroje valores reales, x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, x tiene que ser mayor que 3, perdón, mayor que 3. Y si yo quiero darlo en forma de intervalo, pues dibujo mi sistema de referencia, bueno, en específico al eje x, pongo al 0, que es el origen de ese sistema, bueno, de ese eje x, y ubico al 3. Y entonces me dice que x tiene que ser mayor que 3. Los mayores que 3 son los que están a su derecha, estos de aquí. Entonces, esa desigualdad, su solución es x perteneciente al intervalo que va desde el 3 hacia el infinito. Ya está. Entonces, ese es el dominio de G. El conjunto de valores de x tal que x pertenece al intervalo que va de 3 a infinito. Muy bien. Y entonces, ahora sí, recordemos que el dominio de esa suma, el dominio de la suma de f más g, se obtiene con la intersección del dominio de f con el dominio de g. Y entonces, para f, su dominio son todos los reales, todos. Y para g, solo de 3 a infinito. Entonces, ¿cuál es la intersección? Y esa sería el dominio de la función suma. El conjunto de valores de x tal que x pertenece a qué intervalo. De 3 a infinito. Ajá, de 3 a infinito. Y ya, terminamos, muchachos. Entonces, tómense un momento para copiar, por favor. Bueno, entonces, nuestra primera función es x cuadrada más 1. F de x es igual a x cuadrada más 1. Y nuestra segunda función, que es g de x, es la raíz de X menos 3. Ajá, x menos 3. Ahí está. Esa es nuestra función g. Y entonces yo quiero hacer obtener la función suma. Entonces pongo f más g y ya está. F más g de x son x cuadrada más x. Perdón, x cuadrada más 1 más raíz de x menos 3, que fue lo que habíamos dicho. Aquí está. Y entonces su dominio solamente son de 3 a infinito. Ahí está su gráfica. Esa es la gráfica de nuestra función suma. Y observen que solamente está dibujada desde 3 hacia adelante. Vean, f de x son todos los reales, g de x son los de 3 al infinito, y h de x, que es la suma, solamente son de 3 a infinito, porque son los valores donde ambas gráficas coinciden, solamente de 3 al infinito, y por eso h solamente empieza en 3. No hay nada a la izquierda de 3, y ya. Entonces, justamente fue lo que había preguntado su compañera Andrea. Entonces, ¿solo habrá gráfica en donde se haya dado la intersección? Sí, solamente habrá gráfica donde se haya dado la intersección.